Tercero medio, espero que estén muy bien. Nuevamente nos encontramos, ya vamos en la guía número 11, pero guía que se conecta directamente con la guía número 10. El título de esta guía es ¿Con qué criterios se evalúa la verdad? Comencemos. Objetivo. Formular las preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia y la verdad que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías epistemológicas fundamentales. Mucha atención. Se llama criterio de verdad a aquella característica o procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad y de la falsedad y estar seguros del valor del enunciado. El criterio depende de la teoría de la verdad que lo sostiene, es decir, de la explicación a la pregunta sobre qué queremos decir con que algo es verdadero. ¿Se acuerdan que en la guía pasada estuvimos hablando acerca de la verdad y el valor que tiene algo que se considera por verdad? Desde ahora lo que estamos analizando es el criterio para considerar un hecho por verdadero, porque un hecho no siempre va a ser verdadero en todo contexto. Entonces tenemos que fijar criterios de verdad para poder distinguir que un enunciado sea o no sea verdad. Por ejemplo, yo puedo decir como verdad, como enunciado, por ejemplo, que la taza donde tomo té es morada y usted no va a saber si el criterio que yo estoy utilizando para establecer ese hecho, eso no es real, no va a poder saber si es verdad o no, porque yo le puedo afirmar fehacientemente que es morada, pero quizá bajo su criterio de verdad esto no sea morado y sea, voy a inventar, calipso. Entonces tenemos que fijarnos en los criterios de verdad para establecer si un hecho es o no es real. Continuamos. La verdad es aquello claro y distinto a mi espíritu. Y esta es una afirmación que hace un famoso filósofo, eh, don René Descartes, que va a establecer esto en algún punto de su vida, cuando él es ya un poco mayor. Creo que yo les he hablado de este caballero, en donde va a establecer que busca aquello que sea claro y distinto, firme y estable, que se pueda considerar verdad en todo ámbito, en todo momento. Eso es lo que está buscando Descartes. Él escribe un libro que se llama Las Meditaciones Metafísicas, en donde está buscando esto, un criterio de verdad. Y eso lo hace a través de su razón. Este caballero que está aquí es don René Descartes. René Descartes, no Descartes, Descartes. Entonces, el método de René Descartes para llegar a la verdad está enfocado exclusivamente en la razón, por lo que deja de lado la idea de correspondencia de Aristóteles. Aquí no estamos hablando de que P implique Q, de que una cosa se corresponda con la otra, sino que estamos buscando a través de la razón ideas que puedan significar algo más y que sean en todo momento y en todo lugar que sean verdaderas. Y va a ser un trabajo sumamente arduo que va a hacer Descartes. René Descartes, en el discurso del método, escribe lo siguiente: sé con certeza que soy una cosa que piensa, pero no sé también lo que se requiere para estar cierto de algo. En, es, en ese mi primer conocimiento no hay nada más que una percepción clara y distinta de lo que conozco, por lo cual no bastaría asegurarme de su verdad si fuese posible que una cosa concibiera tan clara y distinta resultase falsa. Y por ello me parece poder establecer desde ahora como regla general que son verdaderas las cosas que concibimos muy claras y distintas. Explico. René Descartes en este escrito, el discurso del método, llega a esta conclusión. En un punto, él se da cuenta de que puede que no exista nada, que todos lo estén engañando, que su mundo en realidad sea falso, pero si hay algo de lo que él puede estar muy seguro es que si está pensando está existiendo, por tanto, él es una cosa que piensa. No puede estar seguro del cuerpo que lo acompaña, tampoco puede estar seguro de su entorno ni de su realidad, pero sí puede estar seguro de que es él el que está pensando, porque incluso si no hay nada y usted cierra sus ojitos y los aprieta bien fuerte, se va a dar cuenta
de que es posible de que todo el resto lo esté engañando, menos esto, que usted es una cosa que piensa. Entonces, y por consecuencia, llega a la conclusión de que todo lo que se piensa claro y distinto en mi cabecita tiene que ser real. Una vez más, chicos, yo siempre les repito lo mismo, si usted cree lo que está diciendo Descartes, quede con su argumento, pero finalmente a mí me interesa que tome los argumentos. Usted podrá decir que el caballero se equivocó y es válido siempre y cuando lo pueda argumentar. Estos son los argumentos que entrega Descartes para afirmar que él es una cosa que piensa y que todas las cosas que piensa, claro y distintamente, son reales. Continuamos. La verdad como utilidad. El pragmatismo acepta la teoría de correspondencia, pero interpreta considerando la utilidad y los enunciados para resolver los problemas vitales. William James entiende educación en el mismo sentido que decimos esta moto es adecuada para hacer motocross, es decir, en el sentido que sirve para un determinado fin o una función de un método conveniente en un cierto contexto que es útil para el propósito, por tanto entiende la educación correspondencia-adaptación. Un enunciado es verdadero si adapto para resolver el problema o para satisfacer las necesidades. Entonces, ¿qué nos está diciendo William James en la verdad como utilidad? Si mi verdad es útil para el fin en el que la estoy aplicando, va a ser verdadera, va a ser real, va a ser concisa. Si lo que yo estoy afirmando como verdad no aplica la utilidad, va a decir James, no aplica la utilidad, va a decir James, es falso, es mentira, no es real. Entonces, si yo tengo esta frase, esta moto es adecuada para el motocross y de verdad tengo una moto, es verdad, es real, pero si resulta que yo esta afirmación la tomo y lo que tengo es una bicicleta, por ejemplo, ya va a ser falso. O si tengo una moto, pero que la moto no es adecuada para el motocross, ya no es verdad. ¿Por qué? Porque no aplica la utilidad. También tiene que ver con que esta utilidad sirva para el enunciado en el que yo estoy hablando, porque si finalmente estoy hablando de este enunciado y no es necesario, no sirve para el contexto en el que lo estoy utilizando, ya no tengo la utilidad requerida, por tanto tampoco implica la verdad, aunque tengo una moto con la capacidad de hacer motocross, puede que la quiera para, un invento, no tengo idea para qué sirven las motos, para por ejemplo subir una montaña. Si eso es para eso, ya no lo estoy utilizando como para hacer motocross, finalmente ya no tengo la verdad como utilidad, por tanto ya no sería verdad a pesar de que el hecho pueda ser consistente con la realidad. Continúo. Verdad, adecuación y validación. Esto viene en relación a lo que estábamos hablando recién, acá arriba. Entonces, vamos a analizar la verdad como necesaria o contingente y vamos a ver con qué criterio nos podemos quedar. Necesario. Según la definición tradicional de Aristóteles, lo que no puede ser y cuyo opuesto es imposible, es decir, lo que es por necesidad, más propiamente un enunciado necesario es aquel que no puede ser falso o que es verdadero en cualquier caso, necesariamente verdadero. Por ejemplo, los triángulos tienen tres ángulos y contingente corresponde a lo necesario, pero que es pudiendo no ser, a veces, lo posible que no puede ser no ser. Es el enunciado que encierra una verdad posible a una falsedad posible. Mañana habrá o no habrá una batalla naval. Expresa un enunciado que de hecho es verdadero, pero que podría ser falso. Entonces, cuando estamos hablando de verdad como utilidad, tenemos que distinguir entre una verdad que va a ser necesaria o contingente. Por ejemplo, es necesario que todos mis estudiantes estén viendo los videos para hacer, y trabajando con las guías para poder aprender, necesario. Pero es contingente que exista algún estudiante que no necesite, por ejemplo, ver el video para poder entender la guía, también es necesario. Perdón, también es contingente, también podría ser verdadero. Necesario es que tiene que ser así. Contingente es que depende del contexto para analizar el hecho. Eso es la verdad como utilidad. Estoy tomando un hecho
y estoy viendo su utilidad en el contexto en el que estoy trabajando y va a depender si es necesario o si es contingente para que esta verdad sea real o no. Entonces, en la guía después de esto viene una actividad. Les explico la actividad y les muestro la guía. Actividad 1. ¿En qué consiste el criterio de verdad? Explica. ¿Quién lo propuso y en qué año? 2. ¿Qué puntos a favor consideran que tiene el criterio de verdad? ¿Qué puntos en contra piensa que tiene el criterio de verdad? Y 3. ¿Qué relación tiene el criterio asignado con el diario vivir de nosotros? Explica. A ver si tengo la guía. Un segundo. No miren mi desorden, por favor. Ahí está. Esta es la guía. Tenemos el título, necesario contingente, y ahí viene la primera actividad. En la primera les tengo que decir que en esta guía tenemos 2 actividades. Así que, ánimo. No miren mi desorden, ahí está. Después de que hagan la actividad, continúen. Pónganle pausa aquí al video y después continúan. Entonces, asumiendo que ya hizo la primera parte de la actividad, continuamos. Verdades necesarias y verdades contingentes. Leibniz entrega otro método para llegar a la verdad que involucra no solo la razón, sino que también los hechos. Leibniz, en su texto La monodología de 1720, dice: nuestros razonamientos se fundan en 2 grandes principios. Uno es el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso todo lo que encierra una contradicción, y verdadero lo que opuesto a o en contradicción con lo falso. El otro es el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no puede hallarse ningún hecho verdadero o existente, ningún enunciado verdadero, sin que exista una razón suficiente para que sea así, y no de otro modo, aun cuando estas razones no puedan resultar en la mayoría de los casos desconocidas. Vamos a explicar. Hay 2 clases de verdad, dice Leibniz: las de razón y las de hecho. Las verdades de razón son necesarias y su opuesto imposible, y las de hecho son contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria, puede hallar su razón por medio del análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples hasta llegar a la más primitiva, a la primera. Es de este modo como entre los matemáticos los teoremas son reducidos por medio del análisis a las definiciones, axiomas y postulados. Esto es como cuando el profesor de matemática, el profe Cristian, les propone, por ejemplo, que 2 elevado a 2 es 4, y la forma de ir descomponiendo esta potencia es irla marcando por hechos cada vez más simples. Por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2. Y después 2 por 2 más 2 por 2 y así sucesivamente, para que poder irlo descomponiendo en temas más simples. Eso es una realidad, es una verdad necesaria, y su opuesto es imposible. Yo no podría decir que esto de 2 elevado al 2, por ejemplo, es 16. ¿Por qué? Porque es imposible. Y si yo descompongo la, esta cuestión, la potencia jamás me va a dar. Y si la voy descomponiendo o la trato de hacer a la inversa, por así decirlo, no voy a llegar a otro compuesto, a otra respuesta. Y tampoco podría encontrarme con otra forma de hacer la operación. La verdad trascendental. Immanuel Kant estableció algunas distinciones fundamentales respecto a la verdad y el conocimiento. Esta palabrita trascendental significa aquello que va más allá, que trasciende, que queda en el tiempo. Se refiere a verdades que van a perdurar durante el tiempo y que no van a morir aquí y ahora. Por ejemplo, si yo digo mi té está caliente, no es una verdad trascendental porque van a pasar los minutos y mi tecito ya no va a estar tan caliente. Pero si digo, por ejemplo, que un árbol de limón tiene follaje verde, va a ser algo que trascienda en el tiempo, porque
en el tiempo, durante el transcurso de los años, los árboles de limón siempre van a tener su follaje verde. A eso se refieren las verdades trascendentales. Se refiere a las verdades que trascienden en el tiempo, que quedan y perduran en el tiempo. Entonces, Immanuel Kant estableció algunas distinciones fundamentales respecto a la verdad y el conocimiento. Dijo, verdades analíticas y verdades sintéticas. Va a distinguir este dos tipos de verdades. Esta distinción semántica, dado que apunta al significado de las palabras y la relación del sentido entre ellas. Una verdad analítica es, a ver si lo puedo marcar, una verdad analítica es siempre verdadera porque es una verdad por definición. Por ejemplo, todos los solteros son no casados o todos los cuadrados tienen 4 lados. Eso es una verdad analítica. Y una verdad sintética, por otro lado, depende de los hechos. Por ejemplo, el libro es rojo y no hay nada en la definición del libro que diga que debe ser rojo. Sin embargo, si es verdad, es solo una verdad sintética. Entonces, tenemos dos tipos de verdad, va a decir Kant, verdades analíticas y verdades sintéticas. Analíticas son las que van a ser siempre verdad y no van a cambiar en el paso del tiempo, van a ser trascendentales, y verdades sintéticas que van a depender del contexto y el lugar. Verdades a priori y verdades a posteriori. Una verdad a priori tiene que ver con hechos que estén antes de, y una verdad a posteriori tiene que ver con hechos que estén después de. Después de y antes de va a depender un poco del contexto en el que estemos hablando, pero una verdad a priori tiene que ver con verdades que yo tengo antes de, por ejemplo, tener conocimiento o tener acción o tener experiencia de un hecho, y una verdad a posteriori tiene que ver con cosas que yo puedo, con conocimientos que yo tengo después de los hechos. Esta distinción es epistemológica, pues tiene que ver con el conocimiento. La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento y la forma en que se adquiere ese conocimiento. Pero ese ya es contenido del cuarto medio. El próximo año lo vemos sin falta. Adoptado de, ya, una verdad es a priori sí. Una verdad es a priori si puede ser conocida sin experiencia de los hechos. Por ejemplo, los ejemplos más obvios de las verdades a priori son las verdades analíticas. Quien entienda que los triángulos tienen 3 lados no necesitará examinar ningún triángulo físico para saber que la proposición es verdadera. Y una verdad es a posteriori sí. Por otro lado, las verdades posteriores ocurren como el resultado de la experiencia relevante. Los zorzales comen gusanos, por ejemplo, es una verdad a posteriori. No hay manera de saber si este juicio es verdadero sin hacer algunas observaciones. Entonces, si yo entiendo, por ejemplo, que es un triángulo, cada vez que me enfrente a uno sin tener que hacer un mayor análisis voy a poder reconocer y distinguir un triángulo porque es una figura que tiene 3 lados. En cambio, si yo les digo que los zorzales comen gusanos, no es algo que yo voy a poder calificar como verdadero o como falso, a menos que lo pueda analizar y me pueda acercar de alguna forma al hecho y poder ver si estos caballeros comen o no comen gusanito. Para Kant, el conocimiento trascendental corresponde a las verdades o juicios que son a priori. Esto va a ser verdad, lo que es a priori. Aquellos que están antes de la experiencia y que por lo tanto se relacionan con nuestro entendimiento, con la posibilidad de conocimiento. Él es Kant y va a decir que una verdad es esta, el juicio que yo tengo a priori, que ya sabemos que tiene que ver con un juicio analítico, que se obtiene que se obtiene sin tener experiencia de los hechos, sino que tiene que ver con un razonamiento interno. Por ejemplo, que un triángulo tiene 4 lados o que que un triángulo tiene 3 lados o que un cuadrado tiene 4 lados. Es algo que yo voy a poder saber siempre y cuando utilice mi razón, y eso para Kant va a ser un juicio a priori. Llamó trascendental a todo conocimiento que se ocupa no solo de los objetos como de nuestro modo de conocerlos, en cuanto
que tal modo ha de ser posible a priori. Esas reglas del entendimiento no son solo verdades a priori, sino que constituyen incluso una fuente de toda verdad, es decir, de la concordancia de nuestro conocimiento con objetos, ya que contienen en sí el fundamento de la posibilidad de la experiencia, considerada esta como objeto de todo conocimiento, en el que en el que se nos puede dar objetos. Entonces, ¿qué es una verdad para Kant? Una verdad va a ser toda aquella verdad que se obtenga de forma a priori, que tenga que ver sin la experiencia y con el uso de la razón, que no vayan a cambiar con el tiempo. Lo que no quiere decir que un hecho a posteriori no pueda ser considerado verdad, sino que va a depender va a depender del hecho y va a depender del contexto. En cambio, estas siempre van a ser verdaderas. La verdad como coherencia. Esta teoría fue formulada por Hegel por primera vez y más tarde se ha expuesto a diferentes versiones. Todas ellas coinciden en utilizar como criterio de verdad la coherencia de la proposición, cuya verdad depende de su posible o imposible incorporación al conjunto de proposiciones que tenemos ya por verdadera. Cualquier nuevo conocimiento, ya sea en ciencia o en la vida cotidiana, debe efectuarse desde el sistema de conocimientos que ya poseíamos y lo consideramos verdadero si es posible integrarlo a él. Entonces, este caballero, don Hegel, propone la verdad como coherencia y va a decir que todas las verdades, ya sean nuevas o antiguas, deben pasar por este criterio de verdad que ya tenemos y verlo desde ahí, para que sean coherentes con lo que ya poseemos. Él nos llama a no cambiar las verdades, sino que a adecuarlas, por así decirlo. Se trata, por tanto, de un criterio contextual, en virtud del cual nada es verdadero o falso aisladamente, sino que cada uno de nuestros conocimientos está esencialmente referido y conectado con el resto del sistema del saber en el que se integra. Solo así cabrá sentido y valor la verdad, pues, como dice Hegel, lo verdadero es el todo. Por otra parte, Hegel defenderá por la verdad que se alcanza históricamente. El todo se expresa en la verdad del saber es histórico y la finalidad de la historia se muestra en una magnitud y sentido. Entonces, muchas verdades, una sola verdad. Susan Haack, filósofa británica, reflexiona a partir de la confusión que generan los dos usos de la palabra verdad, como sustantivo, la verdad, y como adjetivo, para referirse a las cosas que son verdaderas, juicios verdaderos. Y esta señorita va a decir, existe una verdad, una veracidad o un concepto de verdad, pero hay muchas verdades, es decir, muchas y varias proposiciones, etcétera, verdaderas, las que no dependen de que nosotros creemos o aceptamos. No es relativa a la cultura, a la comunidad, una teoría o un individuo, y no es una cuestión gradual ni una cronología, ni una conglomeración de las propiedades que pueden estar total o parcialmente satisfechas. Sin embargo, algunas verdades son tales en virtud de algo que nosotros hacemos y otras en virtud de lo que creemos, y algunas verdades solo tienen sentido relativizadas en el tiempo y en algún lugar o alguna cultura. Por otra parte, algunas proposiciones verdaderas son en algún grado vagas y en otras más precisas. Algunas son unas u otra forma parcial y otras son completas. La verdad, en pocas palabras, es simple. La verdad, en pocas palabras, es simple. La verdad, en cambio, no lo son. Lo que está haciendo esta señora es hacer la distinción entre verdad y verdades y va a decir que una verdad es simple pero que las verdades no lo son. Entonces,
Como sustantivo, la palabra parece ser simple, parece que agrega o no un hecho explícito a una cosa, pero como adjetivo parece que no es tan simple, que va a depender de muchas cosas. La verdad, el consenso. Karl Otto Appel y Jürgen Habermas que sostienen que la búsqueda de la verdad es una tarea cooperativa. El mejor procedimiento para alcanzar la verdad es participar de un diálogo argumentativo en el cual los interlocutores se respeten y estén dispuestos a demostrar sus afirmaciones mediante argumentos, toda clase de pruebas. Pero, sobre todo, deben estar dispuestos a dejarse convencer por los mejores argumentos, renunciando a las opiniones e intereses personales. La verdad se entiende entonces como un acuerdo o consenso. Entonces, estos caballeros lo que están diciendo es que la verdad debe ser un consenso en el cual yo tengo que estar dispuesta a dejarme convencer por un otro que me entregue esos argumentos. Si bien yo también puedo entregar mis argumentos como en un debate, debo dejarme convencer de los argumentos del otro si es que son más fuertes que los míos. Y no terminar el debate con que, no, es que tú eres feo, es que tú eres tonto y que tú me caes mal. Tiene que ver con una conversación, con un diálogo en donde se respeten y estemos dispuestos a demostrar mis afirmaciones, y también tengo que estar dispuesto a demostrar y a quedarme con las afirmaciones del otro. No hay criterio de verdad general, nos va a decir Popper. Él es Popper, Karl Popper. Planteó que la correspondencia de un enunciado con la realidad no implica un criterio general de verdad. El lenguaje expresa verdades, pero no en sí es un criterio para encontrar la verdad. Él nos va a decir que va a depender del hecho más que del lenguaje, y que no hay un criterio general para establecer que un hecho pueda ser verdad. Por ejemplo, un famoso ejemplo de Popper que podemos aplicar. En el lago hay puros cisnes negros, y resulta que yo voy al lago y efectivamente me encuentro puros cisnes negros, pero resulta ser que lo que yo entiendo por negro no necesariamente lo que ustedes están entendiendo por negro. Por tanto, este hecho que yo estoy considerando por verdad no necesariamente tiene que ver con un criterio general de verdad, tiene que ver con una cosa específica, que no quiere decir que yo esté mintiendo, sino que estamos entendiendo cosas distintas. Actividad, chicos, para poder terminar con esta guía que fue bastante densa en cuanto al concepto de verdad y el criterio que tenemos que tener para establecer qué es una verdad, y que nos podemos dar cuenta que existen varios criterios y no uno general, como nos dice Popper. No hay criterios generales. Entonces les muestro la actividad. Tenemos la guía, lo que habíamos visto delante, y hasta acá, hasta abajo, tenemos esta actividad. Voy a agrandarlo un poquitito. Entonces, 1. Kant afirma que las reglas del entendimiento constituyen a la fuente de toda verdad. Explica a partir de esta idea las relevancias que se le asignan a las verdades a priori. 2. Plantea una interpretación a la siguiente cita de Susan Hacks. La verdad, en pocas palabras, es simple, las verdades en cambio no lo son. ¿A qué se refiere con la verdad y las verdades? 3. Es posible vincular la concepción de la verdad con la coherencia de las ideas de la es posible vincular la concepción de la verdad como coherencia con la idea de la verdad como consenso, fundamentalmente porque sí o porque no. 4. ¿Cuál o cuáles de los recursos presentados representa su mejor criterio de verdad? Explica. ¿Cuál cree usted que puede ser el más completo? Hasta aquí el video de hoy, la guía número 11. Muchas gracias, chicos, y espero que se encuentren muy bien. Aquí grabando mi video tranquilamente y pasó esto. Miren, resulta que él quería comerse la comida de él. Bien. Y él también lo están acechando a él como si comiera comida más rica. Los tres comen la misma marca.
Esto es comer con presión. Mira cómo lo mira. Y así dura y dura y dura. Mira lo enojado que está porque no se puede comer la comida del otro perro. Hasta que en un momento... Todo ella que te dé comida más rica. Dile a todo ella que te dé comida más rica. Está enojado, mire cómo está enojado, está indignado porque no le dan comida. Es la misma comida, los tres comen lo mismo. Bueno, él come comida para perro viejito porque está viejito y él come comida para perro raza pequeña. Claro. Y ahora ustedes pensarán que este perro estaba sin comida. Miren. Sus platos están llenos. El plato del Buffy también. Para que vean nomás lo que pasa. Ya, chiquillos, que estén muy bien, se cuidan mucho, sigan estudiando y pronto nos podremos ver. Adiós.